Buenas tardes, buenos días o buenas noches en otros lugares, ya que esto se va a ver alrededor del mundo. Tengo el agrado en este momento de hacerle la entrada o introducción a nuestra querida Gloricel Morales de Lorenzana, que tiene una enseñanza espiritual y su título es Tácticas en Jesús para vencer las batallas. Adelante, Gloricel. Buenas tardes a todos los que se han acercado hoy a compartir en esta tarde, confiando de que puedan recibir la dirección del Señor para poder vencer las batallas por medio de Él y que puedan saber cómo manejarse de tal manera que haya victoria en cada paso que den. Todos sabemos en este momento que las tinieblas están minando el mundo. La gente se va a cosas contrarias a Dios y busca la manera de utilizar mecanismos que lo favorezcan, aun cuando no sea la voluntad de Dios. ¿Qué quiere decir tácticas en Jesús para vencer una batalla? Primero, tácticas la busqué para poder realmente expresar de una forma sencilla, práctica y de poder en el Señor Jesucristo, cómo utilizar aquello que se va aprendiendo en la vida como cristiano. Encontré que tácticas pueden ser estrategias, métodos, planes, pueden ser maniobras, procedimientos, métodos que provocan que una situación tenga una dirección clara de cómo tengo que actuar en un momento determinado. A mí me gustó mucho la estrategia. Saben que siempre busco la manera de enfocar las situaciones en base a lo que experimentamos día a día. En este momento, ya ustedes saben que tácticas en Jesús para vencer la batalla tiene que ver con batallas espirituales o guerra espiritual que todos estamos enfrentando en el diario vivir en este tiempo donde se mueven las cosas de manera diferentes y sobre todo con la presencia de cosas que no siempre son agradables. Entonces, busqué antónimos, pero realmente cuando busqué los antónimos no había nada que me impactara, pero encontré en base a lo que escudriñé que de alguna manera los antónimos de táctica son aquellas que lo hacemos con torpeza o buscando planes a largo plazo en vez de buscar resultados de Jesús en corto tiempo. Por supuesto, eso le toca a Jesús manejarlo. No somos nosotros lo que vamos a hacer la diferencia en ese sentido, sino Él es el que va a mover las cosas. Podemos ver en la palabra de Dios que aunque David fue llamado a ser rey de Israel, Saúl demoró 42 años en el trono y fue perseguido por Saúl, David, 17 años. O sea que no podemos pensar en un momento determinado que las cosas se van a dar en la manera en que nosotros queramos si no está la voluntad de Dios. En base a mi experiencia personal, han habido algunas que me han demorado 2 años, 3 años, 4 años, 5 años. Pero eso sí, perseverando día a día y siendo constante,
en lo que pido, cambiando la forma de hacer la oración, pero no la dirección que Dios me va poniendo a través del Espíritu Santo. Entonces, lo de hoy es saber qué tácticas puedo usar yo para poder en una batalla que tengo que ganar de parte de Jesús, cómo lograrlo. Siempre yo busco citas bíblicas que de alguna manera eh, me dirijan o me orienten de tal manera que puedan desde un principio entender la belleza, entender lo que Dios refleja a través de Jesús y ganar la batalla que quiero ganar. Hemos visto durante este mes batallas ganadas, aunque yo vea lo que tenga que ver. Hemos visto a través de las emociones. Hemos visto también a través de la manera como me tengo que comportar, mi actitud en un momento determinado. Hoy lo que yo necesito son herramientas espirituales que me puedan ayudar a sostenerme dentro del tiempo que Dios estipule, no dejarme cansar, no dejarme avasallar y sostenerme en medio de la perseverancia para lograr una victoria en el tiempo de Dios y que sea contundente en un momento determinado. Entonces yo busqué dos citas bíblicas que a mí me gustan mucho. Voy a hacerles un ejemplo a lo largo del recorrido, un ejemplo de un testimonio y un ejemplo a través de la palabra de Dios, que saben que la palabra es viva y eficaz y es lo que provoca realmente lo que nosotros necesitamos para transformar aquello que solo el Señor puede hacer a través del valor y de la potencia que tiene la palabra de Dios en un momento determinado. Entonces busqué dos citas bíblicas para empezar. Colosenses 2, 14 y 15 fue una de ellas. Y la otra creo que fue Jeremías 2, 19. Correcto. Bueno, empecemos entonces con la de Colosenses 2, 14 y 15. Es un tema que yo considero que es bonito. ¿Por qué considero que es bonito? Porque yo creo que parte de la dificultad que tenemos los seres humanos es que no tenemos la luz de Cristo ni el entendimiento de parte de Él para saber cómo movernos en batallas o en guerra y lograr la victoria contundente en un momento determinado. Entonces, leamos Colosenses 2, 14 y 15. Lo voy a ir 2, comentando 14 y 15. después vamos a ver, después vamos a ir viendo un ejemplo bíblico de esa cita bíblica, Colosenses 2, 14 y 15. A ver, por favor, María Luisa, léelo. Honramos al Padre, al Hijo y al Espíritu Santo. Esta es la versión Reina Valera 1970. Colosenses 2, 14 y 15. Dice así: plenitud de vida en Cristo. Dice el versículo 14: anulando el acta de los decretos que había contra nosotros, que nos era contraria, quitándola de en medio y clavándola en la cruz, y despojando a los principados y a las potestades, los exhibió públicamente, triunfando sobre ellos en la cruz. Amén. Nueva versión internacional. Colosenses 2, 14, 15. Dice así, versículo 14. Y anular la deuda que teníamos pendiente por los requisitos de la ley. Él anuló esa deuda que nos era adversa, clavándola en la cruz. Desarmó a los poderes y a las autoridades y por medio de Cristo y los humilló en público al exhibirlos en su desfile triunfal. Amén.
Después leemos la otra. Vamos a hacer un breve comentario de esta. Creo que ya todos vamos entendiendo a lo largo del recorrido de todos los temas que vamos dando, la importancia que tiene Jesús en el milagro que hizo por nosotros en la cruz para salvar nuestras vidas, de los pecados, de las consecuencias, de aquellas cosas que en alguna manera nos estaban afectando en nuestra vida y no entendíamos realmente las consecuencias que se abren cuando hay un pecado. Me gusta mucho la forma en que lo pone en la Nueva Versión Internacional porque dice que el Señor Jesús se preocupa por la deuda que cada uno de nosotros tiene. O sea, cómo Él va provocando que cualquier situación existente en la vida de nosotros pueda ser clavada en la cruz porque Él recogió todos los pecados del mundo. Pero la gente no entiende esa belleza de lo que Jesús hizo por nosotros porque de alguna manera el demonio provoca maquinaciones, provoca artimañas, provoca tretas para provocar que el ser humano no pueda visualizar o entender bien lo que significa el recorrer el camino con el Señor. Hemos visto, no lo vamos a leer, pero en Proverbios 26:2 dice que ninguna maldición llega a la vida de una persona si no hay una causa en particular. Entonces, si el Señor tiene que anular un decreto, tiene que ser con una táctica en Jesucristo que me permita a mí anular ese decreto que yo misma abrí por mi desobediencia y provocar la libertad del cautiverio, de la prisión, de la cárcel y librarme en mi espíritu de aquello que me tiene atada y que no me deja progresar en el nombre de Jesús. Entonces, vamos a la siguiente que es Jeremías 2:19. Después vamos a ver lo de anular el decreto, bien claro en la palabra de Dios, que va a ser de mucha bendición para que ustedes escudriñen en su vida personal con la ayuda del Espíritu Santo y de Jesús cómo enderezar los caminos torcidos en algún momento del recorrido. A ver, léelo María Luisa, Jeremías 2:19. Jeremías 2:19, versión Reina Valera 1960, dice, Jehová y la apostasía de Israel, versículo 19. Dice, tu maldad te castigará y tus rebeldías te condenarán. Sabe pues y ve cuán malo y amargo es el haber dejado tú a Jehová tu Dios y faltar mi temor en ti, dice el Señor Jehová de los ejércitos. Amén. Nueva versión internacional, Jeremías 2:19. Dice así, tu maldad te castigará, tu infidelidad te recriminará. Ponte a pensar cuán malo y amargo es abandonar al Señor tu Dios y no sentir temor de mí, afirma el Señor de los ejércitos. Amén. Cuando Dios me puso esa cita bíblica, yo quedé impactada. Porque siempre vemos a Jesús como el Salvador, como el bueno y como aquel que está listo para ayudarnos en todo momento. Pero muchas veces el ser humano busca la manera de estropear la bondad de Dios.
¿Por qué busca estropearla? Porque de alguna manera no tiene temor de Dios, como lo dice, más claro se puede percibir en la cita bíblica Jeremías 2:19 de la Nueva Versión Internacional, donde dice que has dejado de tener, no tienes temor de Dios. Y el problema es que para lograr manejar tácticas en Jesús, yo necesito recordar muy bien claro lo que es el principio del temor a Dios. Porque las tácticas me dan a mí un favor de parte del Señor para apoyar y ayudar, no solo en mi necesidad personal, sino en la necesidad de muchas personas o varias personas que Dios pone en un momento determinado. Entonces, cuando es así, nosotros tenemos que tener bien claro, Jeremías llegó en un momento en que Israel estaba rebelde, no respetaba lo que Dios reflejaba y tenía apostasía. ¿Qué significa apostasía? Dejar la verdadera doctrina del Señor para irse por doctrinas distintas y alejadas del Señor. Entonces, ¿qué significa eso? Que ahí no puede haber nada bueno porque la gente está buscando en otros mecanismos situaciones para resolver sus vidas. He aprendido de parte del Señor que con Jesús yo no puedo tener plan A, plan B, plan C, plan D, plan E. Solo puedo tener un solo plan. Y el plan que se va a reflejar en mi vida es el que Él decida que yo tengo que caminar y mover. Hemos escuchado mucho a lo largo del año y del año pasado los procesos que se tienen que vivir en un momento determinado, porque, como dice el versículo de Jeremías 2:19, dejaste tu primer amor. La palabra de Dios dice bien claro que el primer mandamiento es amar a Dios con todo tu corazón, con toda tu alma y con toda tu mente. Ese es el primer mandamiento. Amar a Dios sobre todas las cosas. Aunque duela. Porque no podemos transitar en el mundo si el Señor no está claramente establecido en nuestro corazón. Preparándome para este tema, leí, porque pensé en algún momento, yo quería buscar una parte de la palabra de Dios que impactara para poder que entendiéramos el valor de Jesús, que muchas personas todavía no lo comprenden ni lo entienden. Y en el Hechos 16 hubo un momento en que Pablo, Timoteo, y no me acuerdo cómo se llamaba el otro, pero está en Hechos 16. No lo tienen que buscar. Es un comentario que estoy haciendo para ampliar el tema. Hay un momento en que el Señor abre el corazón de las personas para que escuchen el evangelio de Pablo.
Si el Señor no abre tu corazón, no hay táctica que pueda beneficiarte a ti en un momento determinado. Todos empezamos con tácticas, porque cuando tenemos ese primer amor que es Jesús, nosotros vamos siendo testimonio para otras personas y vamos compartiendo lo que en algún momento Dios va haciendo en nuestras vidas, y esa parte donde uno va revelando eso ayuda a otras personas a encontrar una dirección que pueda ayudarlos en un momento determinado. ¿Cuál es? Eso no tiene que averiguarse, sino solo el simple hecho de entender que el Señor está en este momento buscando la manera de provocar que el evangelio sea agradecido por las personas. Entonces, Él le da tácticas a siervos, a siervas, a hombres, mujeres, pastores, ministros, a todos los que deciden seguir a Dios para provocar que esas tácticas o estrategias permitan que la persona deje de tener desconocimiento y logre ganar la ventaja del conocimiento y el uso de la palabra para provocar que haya tácticas que ayuden en el proceso a otras personas. Vamos a leer Romanos 8 del 6 al 9. Romanos 8 del 6 al 9. Romanos 8, versículos 6, 7, 8 y 9. Dice así: viviendo en el Espíritu. Esta es la versión Reina Valera 1960. Dice el versículo 6: porque el ocuparse de la carne es muerte, pero el ocuparse del Espíritu es vida y paz, por cuanto los designios de la carne son enemistad contra Dios, porque no se sujetan a la ley de Dios, ni tampoco pueden. Y los que viven según la carne no pueden agradar a Dios. Mas vosotros no vivís según la carne, sino según el Espíritu, si es que el Espíritu de Dios mora en vosotros. Y si alguno no tiene el Espíritu de Cristo, no es de él. Amén. Dice la Nueva Versión Internacional, Romanos 8, 6, 9. Dice así, versículo 6. La mente gobernada por la carne es muerte, mientras que la mente que proviene del Espíritu es vida y paz. La mente gobernada por la carne es enemiga de Dios, pues no se somete a la ley de Dios ni es capaz de hacerlo. Los que viven según la carne no pueden agradar a Dios. Sin embargo, ustedes no viven según la carne, sino según el Espíritu, si es que el Espíritu de Dios vive en ustedes. Y si alguno no tiene el Espíritu de Cristo, no es de Cristo. Amén. Tenemos que entender algo. En una persona tiene que haber un balance de lo humano y de lo espiritual. Porque necesitamos caminar creyendo que Jesús está vivo y que Él permite, como le dijo a Jeremías y que lo vimos en el tema anterior, pelearán contra ti y no podrán, porque yo estoy contigo y yo voy contigo, te guardo y te protejo.
El Señor es mi escudo, mi fortaleza, dice el Salmo 121. Él es mi refugio, mi pronto auxilio, mi pronto socorro. Entonces, ¿cómo puedo yo pedirle al Señor tácticas en Jesús si no sé la identidad real de Jesucristo? Lo vamos a ver ahora más claramente, porque quiero que leamos lo que dice Efesios 6 del 11 al 13. Efesios 6 del 11 al 13. Dice así la versión Reina Valera. Efesios 6, del 11 al 13. Dice, la armadura de Dios. Vestíos de toda la armadura de Dios, para que podáis estar firmes contra las acechanzas del diablo. Porque no tenemos lucha contra sangre y carne, sino contra principados, contra potestades, contra los gobernadores de las tinieblas de este siglo, contra huestes espirituales de maldad en las regiones celestes. Por tanto, tomad toda la armadura de Dios para que podáis resistir en el día malo y habiendo acabado todo, estar firmes. Amén. Amén. Nueva versión internacional. Dice así, versículo 11. Pónganse toda la armadura de Dios para que puedan hacer frente a las artimañas del diablo, porque nuestra lucha no es contra seres humanos, sino contra poderes, contra autoridades, contra potestades que dominan este mundo de tinieblas, contra fuerzas espirituales malignas en las regiones celestiales. Por lo tanto, pónganse toda la armadura de Dios para que cuando llegue el día malo puedan resistir hasta el fin con firmeza. Amén. Cuando se dice tácticas en Jesús, lo contrario es las artimañas de Satanás, del demonio. Necesito entender cómo lo que está provocando estancamiento, provocando situaciones difíciles en mi vida, con Jesús puedo provocar que queden inoperantes con la ayuda de Jesús, dirigiéndome con la dirección correcta para que esos dardos del enemigo se vayan disminuyendo hasta que desaparezcan en el nombre de Jesús. Disminuyendo. Algo me quiso enredar porque sé que no es un tema fácil, pero es un tema para liberar al cautivo, para liberar al prisionero de una cárcel y lograr realmente en el nombre de Jesús encontrar la llave de la victoria por medio de Jesucristo. Quiero comentarles algo que me sucedió la semana pasada. Antes de irnos a la porción de la palabra de Dios que escogí para saber cómo anular por medio de técnicas o tácticas en Jesucristo de aquello que necesita ser el alimento que ustedes reciben es un alimento más sólido, no es un alimento de bebé. Ya ustedes no están solo para alimentos de bebé, porque ustedes han ganado batallas en la vida personal de ustedes y necesitan reforzar sus armamentos en Cristo Jesús para poder avanzar en victoria hacia sus objetivos, que son los milagros que esperan de parte de Jesucristo. Es una realidad. Entonces, empezamos con
tácticas, estrategias que Dios nos va dando, pequeñitas y que tienen un efecto maravilloso en un momento determinado. Pero en la medida en que las artimañas del demonio van avanzando, las batallas son más fuertes. Ya no solamente es un solo género el que va a participar, sino va a haber un hombre fuerte, como les he dicho anteriormente, y varios enemigos que van a actuar en conjunto para evitar que las tácticas en Jesús te sirvan para ayudar a vencer una batalla. Hemos entendido claramente a lo largo del recorrido, aprendiendo de bebé a joven y adulto, que hay personas que tienen visiones donde las escamas se caen y que pueden percibir en el espíritu lo que otros no pueden hacer. Entonces, es muy importante el discernimiento de espíritu cuando tú quieres vivir en el espíritu. No es que vas a vivir en el espíritu sin tener en cuenta que estás en una tierra donde eres un ser humano y tienes que convivir con esa situación. Por eso siempre les digo un balance, un equilibrio, porque si no hay balance, la persona se desvía tanto que sale del mundo, y eso no es lo que quiere Dios. Dios no quiere que tú salgas del mundo. Dios quiere que estando en el mundo tú puedas ayudar a aquellos que les es más difícil ser libres en Jesucristo. Pero no te quiere en un estatus de agonía o de éxtasis o de trance donde tú no puedas experimentar nada de eso. Eso no es lo que busca Dios, porque si no, no le sirves. Por eso Él dice que uno tiene que estar entre pecadores, porque ahí es donde uno está buscando como obreros del Señor. La mies que es mucha. Entonces, me llaman estas dos personas la semana pasada. Por supuesto, como siempre les digo, nada de comentarios no, solo comento lo que sucedió porque es muy importante para entender cómo pedirle al Señor tácticas, estrategias en Él para vencer mis batallas. No todas se vencen iguales. Ahora lo vamos a ver en la palabra de Dios. Entonces, lo más importante que siempre les digo es confiar en el Señor y creer que con Él todo lo puedes lograr. Entonces, esta persona, una de ellas me llama y me dice que ha visto una sombra oscura en su casa. Y de repente vio una mano sobre el cielo raso de su casa. Una de las cosas que uno tiene que aprender en el transcurso del camino del Señor, uno es porque así como esa persona está el 60%, y yo no me gusta decir porcentaje, pero más del 60% de la población mundial está en un estado de distracción, de oscuridad, de tinieblas, donde la luz de Cristo no está alumbrando ni abriendo el camino para ser libres en Cristo Jesús. Como lo dice la palabra, como lo leímos en Romanos 8 del 6 al 9. El que no está en Cristo está en tinieblas.
Está en el desconocimiento completo de lo que es vivir con esas tácticas que Jesús quiere darle al pueblo, pero que no tiene la capacidad de recibir, ya sea por desconocimiento, por miedo o porque no creen que existe nada de eso y viven de situaciones de incredulidad en un mundo que por eso cuando yo encontré torpeza en los antónimos de tácticas, yo dije, es una realidad que es la torpeza de la persona que no ve lo que necesita ver para poder ser libre. Entonces, en ese momento, una de las dos personas me había dado una información errada y no era la persona que había visto físicamente y no físicamente, sino en el espíritu lo que estaba sucediendo en su hogar. Así que cuando me enteré de realmente lo que había percibido ella, que fue esa sombra negra, más la mano en el techo, yo le dije, te llamo en 10 minutos. Así fue que sucedió. Y le digo yo, me comunico pronto. Entonces me senté con el Señor a buscar esas tácticas que yo necesitaba para ser usada por Él y provocar libertad en ese hogar y que el Señor entrara completamente con poder y autoridad y sacara todo lo que tenía que salir de esa casa. Inicialmente, una de las dos personas me hizo creer inicialmente que era la mano de Dios. Pero cuando escuché a la persona que realmente estaba pasando por la visualización de sus ojos de lo que en el Espíritu Dios le había permitido ver, me di cuenta que no era la mano de Dios, sino la mano del demonio que estaba sobre esa casa, queriendo provocar destrucción, como dice la palabra. El ladrón vino para matar, robar y hurtar. Así dice la palabra de Dios. Entonces, cuando ella me dice eso, Dios me preparó previamente a lo que yo tenía que decirle a ella, porque eso tenía que salir de esa casa en el nombre de Jesús. Entonces, yo busqué tácticas en Cristo, en Jesús, por medio de la palabra de Dios, que es la que es mi fuente de inspiración. Miren, una de las cosas que ustedes tienen que entender, los apóstoles no pudieron servirle al Señor completamente hasta que el poder del Espíritu Santo no entró en ellos cuando el Señor subió a los cielos, porque les dijo, recibirán poder cuando venga el Espíritu Santo sobre ustedes. Yo puedo trabajar con el Espíritu Santo sin tener llenura del Espíritu Santo, porque los apóstoles lo hacían. Pero había un momento en que los apóstoles no podían derribar a algunos enemigos, algunas cosas que se le presentaban, porque le faltaba ese toque del poder de la llenura del Espíritu Santo. Entonces, por eso es que las tácticas en Jesús difieren en un creyente del otro, porque depende de
la capacidad que el creyente tenga de confiar y creer que con Jesús va a recibir autoridad, va a recibir una acción que provoque que la persona pueda ser liberada del cautiverio, de lo que significa estar en prisión, que es lo que dice Lucas 4 del 18 al 20, que dice que viene el Espíritu de Dios, y también lo dice Isaías 61, 1, 3, tanto en un lugar como en el otro, y dicen que el Espíritu Santo viene para provocar libertad del cautivo, de libertad del que está en prisión y del que está en luto, su alma, porque hay muchas personas que en este momento tienen luto interno y no saben cómo manejar la situación para que la luz de Cristo entre en ese corazón lleno de oscuridad y que la luz de Cristo alumbre de tal manera que haya libertad para esa persona que está necesitando una victoria de la mano de Jesús, con las tácticas que por mi entendimiento de parte del Señor, por los años que me tiene preparando en esta área, es la palabra de Dios la que es mi fuente de dirección, que necesito del Espíritu Santo para saber cómo actuar en ese momento. A los 10 minutos ya yo tenía la respuesta de parte de Dios y llamé a la persona y empecé a conversar con la persona y le dije, vamos a hacer lo siguiente. Había que quitar la mano de la oscuridad de ese hogar y permitir que la mano de Dios se posicionara sobre ese hogar y que la luz de Cristo entrara en ese hogar y las tinieblas salieran huyendo. Era lo primero que había que hacer. Entonces, le dije, vamos a buscar Santiago 4:7, le dije yo, pero yo puse en el tema de hoy Santiago 4:7-8. Vamos a buscarlo, por favor, Débora, porque creo que se salió María Luisa. Ajá, sí, veo que no está. En Reina se desconectó. Santiago 4:7-8, Reina Valera 1960. Confío en el Señor que esté haciéndolo de tal manera que haya claridad y entendimiento en lo que el Señor quiere enseñarles hoy. Son privilegiados los que están en este momento. Amén. A ver, dime. Amén. Santiago Santiago 4:7-8. 4:7-8, versión Reina Valera, y dice así, versículo 7. Someteos pues a Dios, resistid al diablo y huirá de vosotros. Acercaos. Ajá. Sigo. Solo, ajá, sí, dale, el 8. El 8. Acercaos a Dios y Él se acercará a vosotros, pecadores. Pecadores, limpiad las manos y vosotros los de doble ánimo, purificad vuestros corazones. Sigo con nueva versión. Sí, léeme la nueva versión internacional y entonces vienen los comentarios. Ok, nueva versión internacional dice así. Así que sométanse a Dios, resistan al diablo y él huirá de ustedes. Acérquense a Dios y él se acercará a ustedes. Pecadores, límpiense las manos. Ustedes, los indecisos, purifiquen su corazón. Amén. Quiero hacer un breve comentario, limpiar las manos. Hace muchos años yo comprendí que parte de que se producen muchos pecados en el ser humano es por lo que se toca con las manos, por lo que se recoge con las manos, lo que se actúa en cosas contrarias a Dios con las manos. Entonces uno tiene que limpiar sus manos y provocar que esas manos
me tocó una vez y es un breve comentario que no lo voy a atender, solamente lo voy a comentar. No sé si puedo hacerlo porque les va a dar temor y no quiero que haya temor en ese sentido. Sigo con la dirección de Dios. Entonces, es por eso que dice ahí limpien sus manos en los 2 versículos. Entonces, en ese momento, de parte del Señor, yo entendí que ese hogar necesitaba que la luz de Cristo entrara en la casa. Me dirán, porque yo cuando me preparaba para este tema le dije, Señor, el tema es fuerte, pero en obediencia uno tiene que seguir la indicación de Dios porque puede que haya alguna persona que en este momento necesita esa línea y la va a poder encontrar hoy de la mano del Señor y va a saber cómo actuar. Y no va a tener que revelar su intimidad, sino que Jesús va a ser su confidente y va a lograr realizar lo que tiene que hacer sin sentirse avergonzada. Esa es la bendición de Dios, que no debe añadir tristeza cuando tú sabes que Dios te mandó una dirección y amén, que no tuve que comentarla con nadie para que no me crean loco, para que no me... Es una situación que en esa forma de actuar ayuda mucho a ese tipo de personas. Entonces, en un momento determinado, yo le dije, vamos, yo siempre he creído en la repetición de las 7 veces, porque siempre Dios me enseñó en la repetición de las 7 veces y me decían que no, que yo estaba equivocada, pero el tiempo se encargó de decirme a mí que lo que Dios me ponía para que se repitiera era porque yo aprendí lo que un rey, si tú tocas la tierra con la flecha que tienes, vas a tus enemigos van a caer. Entonces la palabra dice que hasta 5 veces, pero también dice en el Salmo 119, 164, que tampoco se las di, que hay que alabar 7 veces al Señor. Entonces es muy fácil para una persona y miren, ahora mismo yo todos se los he dado con la palabra de Dios. No hay nada que sea personal mío. Lo he ratificado con la palabra que es como Dios me ha enseñado a mí a trabajar para ayudar a ese tipo de personas. Entonces le dije, vamos a repetir que te vas a someter a Dios y que vas a provocar que lo que está ahí se va a ir porque tú vas a resistir, porque Dios te va a permitir resistir mientras que Él se encarga de esa situación. Tundú, pasaron las 7 veces, ya empezó a haber una calma diferente. La siguiente instrucción que le di fue, vámonos a Colosenses 2, 14 y 15, que es anulando el decreto. Ella vio una sombra negra, vio la mano negra sobre su cielo raso. Entonces le dije yo, hay que anular cualquier situación de pecado porque hay un decreto que permite que eso que está ahí se mantenga dentro del hogar. Muchas veces ustedes han oído a pastores, predicadores, ministros que siempre hablan que hay derecho legal sobre ciertas cosas en la vida de algunas personas, pero es eso. El derecho legal es que yo le di un pacto a cosas contrarias a Dios y se mantuvo un decreto en un momento determinado que yo tengo que saber cómo lo voy a anular. Pero no lo voy a anular yo a mi manera, lo voy a anular yo por medio de la palabra de Dios. Porque el único que me puede guiar a mí hacia la victoria se llama Jesús.
Y Él es el único que me puede dar la táctica en Él para vencer la batalla y ganarla en el nombre de Jesús. Entonces le dije yo, vas a repetir 7 veces según Colosenses 2, 14, 15, porque tú tienes que entender que no hay nada más poderoso que Jesucristo. No hay ningún decreto que no pueda ser vencido por el Señor. Y no hay ninguna autoridad, potestad, principados, gobernadores de las tinieblas, como dice Efesios 6, del 11 al 13, que les dije que leyeran, que Jesús no pueda destruir. Ya Él venció en la cruz, pero la persona tiene que entender en su corazón, en su alma, que nadie puede ser mayor que Cristo. Esa es una táctica donde yo estoy reconociendo que Jesús es lo que yo necesito para romper todos los esquemas de ese pasado mío que provocó cosas que se mantienen dentro del hogar. Entonces, la tercera situación que me dio el Señor, porque ahora vamos a ir anulando el decreto con el ejemplo bíblico que busqué, pero vamos ahora a buscar Salmo 118. Te lo di dentro de los últimos, ¿verdad? 16 y 17. Salmo 118, 16 y 17. Mientras que yo iba ayudando a esa persona a encontrar las tácticas de Jesús para provocar la batalla ganada en ese momento, el Señor me iba revelando cómo actuar. Por eso no puede haber distracción, por eso debe haber obediencia, confianza en el Señor, porque yo creo que todos queremos la libertad en Cristo. Yo creo que esa es la bendición más grande que todo cristiano quiere. ¿Por qué? Porque los cristianos están abatidos en este momento, sí, yendo a las iglesias, pero sin tener una respuesta clara de cómo romper con aquello que provocó consecuencias en su vida y que todavía no han sido puestas y se han podido resolver en el nombre de Jesús. ¿Por qué? Porque la luz de Cristo no ha entrado en ese lugar. Entonces le dije yo, mira, la mano de Dios es lo más importante que hay en la vida de una persona. Si yo estoy en la mano de Dios, y yo siempre digo, en el hueco de la mano de Dios, yo estoy hecha. ¿Por qué razón? Porque yo estoy bajo la autoridad de Cristo y Él me va a proteger en todo momento. Entonces ahí vino el Salmo 118, 16 y 17, donde dice que la diestra de Dios o la mano derecha, que es lo que significa la diestra de Dios, es la mano derecha de Dios. Entonces lo que hice yo en ese momento fue sacar a esa mano contraria y que la mano de Dios reemplazara y protegiera a partir de ese momento con su luz esa casa y empezara a ver libertad en Cristo Jesús que se logró. Hasta ahí llego en ese comentario porque era importante decirlo por el mover de la palabra de Dios. Y vamos a leer el Salmo 118, 16, 17, porque también tuvo que manejarse con ese versículo para lograr
romper y golpear la tierra de tal manera que se desapareciera. Me van a decir, sí, necesitamos una persona en la casa de un cristiano que tenga habilidades, que pueda tener comunión con el Señor y que pueda ver más allá de una visión humana. Se necesita. Y yo creo que los hogares de Jesús, todos tienen una persona así. Lo que pasa que no está adiestrada, no está enseñada, no está preparada para lo que le toca pasar y hacer por ella y por su familia, porque dice, si tú eres salvo, tu casa y tú serán salvos. Entonces, léeme el Salmo 118, 16 y 17 para irnos al del decreto. Enseguida ya. Salmo 118, 16 al 18, versión Reina Valera, y dice así. La diestra de Jehová es sublime, la diestra de Jehová hace valentías. No moriré, sino que viviré y contaré las obras de Yahweh. Amén. Entonces, casi hay, nada más era el 16 y 17. Ajá, dale. Ahora viene la nueva versión internacional, dice así. La diestra del Señor es exaltada, la diestra del Señor hace proezas. No he de morir, he de vivir para proclamar las obras del Señor. Amén. Ustedes me dirán, bendito Dios, que Dios me ha permitido conocer su palabra. Pero les digo a ustedes, los que oyen en este día y escuchan, porque oír y escuchar no es lo mismo. Yo puedo oír, pero el escuchar es el que me va a hacer que entre en mi espíritu lo que yo necesito que Dios me haga recordar. Ese es lo que cada uno de ustedes tiene que aprender en este momento a comprender. La palabra es viva y eficaz y más cortante que una espada. Yo fui entrenada para una posición de esas. Y todos los días tengo grandes batallas de adversarios humanos que buscan mi destrucción. Y no son espirituales solamente. Los humanos que se venden, como dice Jeremías 2:19. Cuando Dios me puso esa cita, yo dije, hay que dejar de ser buenitis. Hay que buscar la manera de que la gente reciba lo que Dios quiere que se reciba en este tiempo. Porque está ya basta de que digan que los cristianos somos tontos. Eso no debe suceder. Por lo que los cristianos tenemos una armadura en nuestra vida que debe prevalecer cuando Jesús está en medio de nuestras vidas. Pero eso no sucede porque la culpa es nuestra. Y me incluyo yo, la culpa es nuestra porque quieren vivir en un enamoramiento ficticio con el Señor sin tener que guerrear, sin tener que batallar. Y es más fácil entrar en el pecado que más difícil es salir del mismo. Yo caigo rapidito en un pecado, pero salir de eso me va a costar mucho. Y lo leímos en una de las citas bíblicas que leímos. Porque el pecado no se libera. Igual que como tú pecaste, no. Hay una milla extra cuando hay que volver hacia atrás y ganar la batalla de ese pecado. No es igual. Hay más sufrimiento, hay más dolor, porque faltó temor a Dios en un momento determinado. Y la tentación venció.
lo que el alma te repetía, no lo hagas, no lo hagas, no lo hagas, no lo hagas, no lo hagas. Pero ahí es donde muchas veces las malas amistades, las malas enseñanzas pueden provocar en destrucción en la vida de una persona. Este tema no es fácil, pero es lo que se está viviendo hoy en día. Y es lo que Dios está diciendo hoy en día que hay que hacer. Por eso decía Joel, en los últimos tiempos se derramará el Espíritu Santo abundantemente, porque la llenura del Espíritu es lo que te lleva al discernimiento de lo que hay que hacer para provocar libertad en aquellos cautivos y prisioneros y con luto en el alma. De otra manera no se puede. Hay 4 cosas que yo necesito tener bien claro cuando yo necesito tácticas en Jesús. La primera, llenura del Espíritu Santo. Eso es progresivo. Y las tácticas me van llegando de una en una. Que yo aprendí todo al mismo tiempo, no. Las batallas más duras y fuertes me fueron dando el equipamiento para llegar hasta donde voy llegando. Y no he terminado, porque la última palabra la tiene el Señor y yo no he llegado a la meta. Así que seguiré recibiendo de parte del Señor para apoyar a aquellas personas que Dios quiere apoyar en un momento determinado. Además de eso, las armas espirituales. Y las armas espirituales están en Efesios 6, del 10, del 11 al 16, 17. El escudo de la fe, el casco de salvación. Todo eso lo necesita una persona para mantenerse en una batalla donde quiere ganar la bendición en su vida personal. Otra que es muy importante para mí, autoridad y protección. El Señor dice en su palabra, y lo dice bien claro, si tú crees en mí, yo voy al Padre y tú harás cosas más grandes que yo. Eso lo dice Jesús. Entonces yo tengo la protección de Él. Él me da autoridad y Él me cuida en el proceso en el que me ha puesto a trabajar desde el 2005. Pero me puso a trabajar de tal manera que me entrenó en forma callada y solo he salido a la luz en los últimos 10 meses en esa área. Pero antes era solo recoger, 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 recoger. Entonces, vámonos a Esther 8, del 1 al 17. Floricel, una breve Y faltó otra más, oración. Sí, eso. La cuarta era oración y ya te voy a decir, oración y, no era ayuno, oración y otra cosa. Oración y fe. Okay. Gracias. Okay. Oración y fe. Ya la anoté. Esas son las 4 cosas importantísimas para pedir la dirección de la táctica que yo necesito que Jesús me permita tener para evolucionar en mi proceso para ganar la batalla que tengo que enfrentar en el nombre de Jesús. Sí. Por supuesto, las tácticas que te puede dar Él van a ser primarias, pequeñas,
pero van a ser contundentes. Porque si tú te aprendes, aunque sea 3, 4, 5 versículos, él va a usar esos 5 versículos para hacerte ganar esas batallas pequeñas que están sucediendo, para que las pequeñas zorras no acaben con la viña, como dice la palabra de Dios. Porque el demonio se mete sutilmente. Entonces vayamos ahora a lo de anular el decreto, porque lo vimos en el ejemplo que les di de lo que me había pasado con 2 personas, porque había una sombra oscura dentro de la casa y esa sombra oscura tenía derecho legal a permanecer ahí. Alguien lo alimentaba internamente y por eso se mantenía en ese lugar. Y la mano también se mantenía en ese lugar, porque a veces, sin darnos cuenta, bendito Dios que no yo en este momento, la gloria para Dios, entender que todo tiene una raíz de maldición. Lo dice el Proverbio 26:2. Entonces, vámonos a Esther 8 del 1 al 17. Reina Valera. Reina Valera, pero vamos a irlo, déjame hacer unos breves comentarios porque te voy a poner a leer algunos, pero no todos. Okay. Esther, ya sabemos todos que fue una judía que se casó con un asirio, con un rey, y que ella tenía un tío Mardoqueo, pero también en el reino de Asiria había un hombre que era la mano derecha del rey en ese momento, que quería la destrucción del pueblo judío. No quería que el pueblo sobreviviera. Entonces, Amán, un hombre malo, como dice Jeremías 2:19, porque los hombres malos existen y la palabra de Dios dice que se va en aumento en este tiempo, la maldad está creciendo. Entonces, Amán era un hombre malo, hace un decreto con el anillo del rey para exterminar a todos los judíos. Cuando se hace un decreto de esa índole, no es fácil anular el decreto, pero para Cristo no hay problema en anular un decreto. La reina fue donde el rey le dijo que tenían que anular la muerte de los judíos y él decía que una vez hecho un decreto no se podía cancelar, no se podía anular. Pero vuelvo y digo, hay tácticas en Jesús que permiten que nosotros podamos romper con un decreto legal que en algún momento, ya sea por oraciones contrarias, por pactos contrarios a Dios, se han podido hacer en el nombre de Jesús, y no se pueden romper porque no tiene el conocimiento la persona o no sabe cómo hacer para anular ese decreto. En el caso de esta persona que estaba en la sombra oscura y la mano, se anuló a través de la palabra de Dios. Porque se puso, me someto a Dios, regreso al trono de Dios.
Resisto aunque me sienta mal y él huye de mí. Porque el Señor provoca mi protección y me da autoridad para vencer ese enemigo. Se están dando cuenta de cómo manejar las tácticas y es con tu fe, con tu creer, con tu confianza que se mueven esas cosas a tu favor. Se cambió la mano de oscuridad por la mano de la luz de Cristo. Esa fue una táctica de Jesús para provocar libertad en ese lugar. Y se reconoció que nadie puede ser más poderoso que Cristo. Y que esa sombra oscura quedó clavada en la cruz. Por el derecho que dio Jesús de ganar a todo eso. Pero yo lo declaro con mi boca. Acá en esta situación de Esther, vamos a leer del 10 al 17, Débora. Ok, voy. Versión Reina Valera. El título de este libro, Decreto de Asuero a favor de los judíos. Ahí estamos diciendo que habían hecho un decreto de muerte para los judíos y se hizo otro decreto que anuló el decreto original. Por eso dice el Salmo 118, del 16 y 17, vivirás, no morirás. Porque el pueblo judío estaba para ser masacrado. Terminaba. Pero ¿qué pasó? Dios puso un decreto superior a cualquier decreto humano que pudiera querer acabar con la vida de su pueblo. Entonces, todas esas cosas tienen ustedes que entenderlo. ¿Cómo? Conociendo la palabra de Dios. No se la pueden obviar. Y no es leyendo versículo aquí, abriendo la Biblia, leyendo qué dice aquí, qué dice acá, nada de eso. Es tener la dirección clara de cómo saber lo que la palabra dice, que Dios actuó con su pueblo en los primeros tiempos y cómo Jesús, con su nuevo pacto, provocó más la libertad de un pueblo. Pero esa convicción tiene que entrar en sus corazones. Esa situación no puede moverse si no lo entienden ustedes en sus corazones. Por eso dice que la libertad en Cristo no es fácil. Necesita una carrera, como dice Pablo. Caídas, levantadas, porque esas caídas y levantadas son las que te permiten sostenerte en tiempos donde arrecia la batalla. Porque ya me dice, resiste, dice el versículo, resiste, porque él va a huir de ti. ¿Por qué? No porque tú seas mejor, sino porque Cristo provoca que tu perseverancia en él y tu confianza en él haga que tenga que salir huyendo. No eres tú la que lo hace huir, es Jesús a través de tu fe
de tu oración, de tu autoridad que Él te ha dado, de la protección que Él te da, del Espíritu Santo que provoca que las flechas del enemigo salgan disparadas en el nombre de Jesús. Ahora lee, por favor, Débora. Débora. Dice así, versículo 10 desde la versión Reina Valera. Y escribió en nombre del rey Asuero y lo selló con el anillo del rey. Y envió cartas por medio de correos montados en caballos veloces procedentes de los repastos reales, que el rey daba facultad a los judíos que estaban en todas las ciudades para que se reuniesen y estuviesen a la defensa de su vida, prontos a destruir y matar y acabar con toda fuerza armada del pueblo o provincia que viniese contra ellos, y aún sus niños y mujeres, y apoderarse de sus bienes en un mismo día en todas las provincias del rey Asuero, en el día 13 del mes 12º, que es el mes de Adar. Versículo 13. La copia del edicto que había de darse por decreto en cada provincia para que fuese conocido por todos los pueblos, decía que los judíos estuviesen preparados para aquel día, para vengarse de sus enemigos. Los correos, pues, montados en caballos veloces, salieron a toda prisa por la orden del rey, y el edicto fue dado en Susa, capital del reino. Y salió Mardoqueo de delante del rey con vestido real de azul y blanco, y una gran corona de oro, y un manto de lino y púrpura. La ciudad de Susa entonces se alegró y regocijó, y los judíos tuvieron luz y alegría, y gozo y honra. Y en cada provincia y en cada ciudad donde llegó el mandamiento del rey, los judíos tuvieron alegría y gozo, banquete y día de placer. Y muchos de entre los pueblos de la tierra se hacían judíos, porque el temor de los judíos había caído sobre ellos. Sigo con la nueva Ven, qué versión. bonito, qué bonito. Sí, sigue, qué bonito. Eso Ok. debe ser de inspiración para en este tiempo, Sí, señor. que Sí. están avasallando a los judíos, que se den cuenta que Dios no los ha abandonado y que los va a ayudar. A ver, Nueva versión internacional y bueno, acá el título es Edicto Real en favor de los judíos, versículo 10. Dice así. Mardoqueo escribió los decretos en nombre del rey Asuero, los selló con el anillo real y los envió por medio de mensajeros del rey, que montaban veloces corceles de las caballerizas reales. El edicto del rey facultaba a los judíos de cada ciudad a unirse y defenderse, a exterminar, matar y aniquilar a cualquier fuerza armada de otro pueblo o provincia que los atacara a ellos o a sus mujeres y niños. También a apoderarse de los bienes de sus enemigos para llevar esto a cabo en todas las provincias del rey Asuero. Se fijó el día 13 del mes 12, que es el mes de Adar. Versículo 13. En cada provincia se emitiría, como ley una copia del texto del edicto y se daría a conocer a todos los pueblos. Así los judíos estarían preparados para ese día, para vengarse de sus enemigos. Los mensajeros, siguiendo las órdenes del rey, salieron deprisa montando veloces corceles. El edicto se publicó también en la ciudad de Susa. Mardoqueo salió de la presencia del rey vistiendo ropas reales de color azul y blanco, una gran corona de oro y un manto de hilo de lino fino, color púrpura. La ciudad de Susa estalló en gritos de alegría. Para los judíos, aquel fue un tiempo de luz, de alegría, júbilo y honor.
En cada provincia y ciudad a donde llegaban el edicto y la orden del rey había alegría, regocijo entre los judíos, con banquetes y festejos, y muchas personas de otros pueblos se hicieron judíos por miedo a ellos. Amén. Podemos darnos cuenta, el Señor cambió el decreto. Sí se puede. Cualquier decreto que una persona pueda tener porque se fue tras dioses que no tenía que irse, se fue detrás de una doctrina falsa, nada de eso va a provocar que Jesús no te oiga. Jesús te va a oír y va a provocar tu libertad. Búsquenme Segunda de Crónicas 20:15. Con lo que acabamos de leer, Segunda de Crónicas 20:15. Fíjense, antes de que el rey Asuero pusiera el nuevo decreto, los judíos no se podían defender. Iban a ser muertos instantáneamente sin derecho a defenderse. Pero el decreto cambió, que ellos podían unirse todos y luchar todos por la sobrevivencia. Por eso fue que se convertían a judíos porque les daba miedo. ¿Pero por qué? Porque Dios estaba con ellos. Era el pueblo escogido de Dios. Le guste al que no le guste. Eso Yo es tengo, una... ¿Ya lo encontraste? sí, Ahora yo las después tengo. Ajá, dale. Segunda de Crónicas 20:15. Ok, comienzo con Reina Valera y dice así, versículo 15, y dijo, oíd, Judá todo, y vosotros moradores de Jerusalén, y tú, rey Josafat, Jehová os dice así, no temáis ni os amedrentéis delante de esta multitud tan grande, porque no es vuestra la guerra, sino de Dios. Ahí está. Ahí les estoy respondiendo lo que les acabo de decir. Léelo en la otra versión. Dice así, nueva versión internacional. Y dijo Hazaziel, escuchen habitantes de Judá y de Jerusalén, y escuche también usted, rey Josafat. Así dice el Señor. No tengan miedo ni se acobarden cuando vean ese gran ejército, porque la batalla no es de ustedes, sino mía. Amén. No hay batalla que el Señor no permita que ustedes ganen. Todas las ha ganado él. ¿Saben qué es lo que más deben entender en las tácticas en Jesús para vencer la batalla? Uno, confianza. Dos, creer en el poder de Jesús que está vivo y dispuesto para ayudarlos. Y tres, fijar mis ojos en Cristo. Confío en el Señor, que el tema haya servido para ustedes y que haya una actitud distinta en las batallas, en las luchas, y que entiendan que no hay nada, nada, nada que Jesús no pueda vencer. Y miren, por temor a Dios, por temor a los judíos, se convertían a judíos. La reina era judía. Hay que saber aprovechar los territorios del Señor
para lograr ganancias, ventajas y permanencia. Y por eso uno tiene que ver todos los escenarios cuando uno está en una batalla. No decir, ay, yo no puedo, no puedo manejarme en esta batalla, no lo puedo hacer. Porque ya estás poniendo de antemano una negación a algo que el Señor cree que sí lo puedes lograr. Que Dios las bendiga, que Dios los bendiga y que tengan feliz domingo. Bendiciones. Ok, Gloricel. No sé si va a manejar un espacio de preguntas. Sí, si hay alguien que quiera hacer una pregunta, con mucho gusto. Ok, ya saben, Cadia, Blanca, Sheila, si tienen alguna preguntita para Gloricel. Bueno, yo tomé unos apuntes, unas tácticas. Bueno, qué bueno, qué bueno. Y ahora aprenderlas a usar dentro de tu conocimiento y que vaya creciendo esa comunión con el Señor que provoca que sean más fuertes y efectivas, ¿no? Siempre se empieza de poco y el Señor te va llevando a lo mucho. Bueno, yo voy a comentar algo mientras mis amadas se animan. Usted tocó algo sobre la llenura, de que hay cosas como que uno puede hacer aún sin tenerla y después ya cuando uno la tiene, llega a alcanzar, bueno, esas pues que no se pudieron hacer, ¿no? Esto me parece a mí que de repente puede ser uno de los casos de alguna de nosotras también, porque a mí también se me presentaron cosas que yo creo que en ese momento yo todavía no tenía la llenura, pues estaba lejana a esas cosas, pero yo sí sentí que pasaron cosas, o mejor dicho, ¿cómo le digo? Alcancé en ese momento cosillas, pero yo siento que todavía no estaba como estoy ahora. Entonces, ahora como que ya veo diferente porque ya ahora sí estoy como en más comunión. Ahora estando en privacidad o intimidad con Dios, Él y yo y Él, como le decía yo a usted, me he dado cuenta de cosas que viví y que total, la gracia de Dios siempre está con nosotros. A veces uno no lo vemos, pero Él está siempre. Entonces, bueno, yo le quería también decir bueno, que si en ese entonces sí fue así como yo digo, pues que si en ese entonces me pasó como le pasaron a los discípulos que aún estando sin la llenura, ellos hacían algunas cosas. Le pregunto, Ajá. ¿Qué me quieres preguntar? No sé. o sea, que No, si en no. ese entonces, bueno, no sé qué cantidad de años, o podría ser que, como le dije, o sea, si vi que pasaron cosas a favor de mí, pues, o de la situación en el hogar, era porque aún sin tener la llenura, podía llegar a alcanzar cosas, pues. Es una realidad, como te lo dije yo, que el Espíritu Santo guía a la persona a saber cómo actuar en cada momento. Es la presencia de Jesús en la vida del ser humano, el Espíritu Santo. Es lo que yo percibo y lo que he aprendido en ese sentido, porque es la manifestación y el amor de Jesús para enviar un consolador al ser humano que le pudiera servir de guía, de enseñanza, para que pudiéramos entender lo que Jesús quería en nuestras propias vidas. La llenura no es igual en una persona que en la otra, porque todo depende de la asignación que el Señor te esté dando. Recordemos que los 12 apóstoles recibieron la llenura del Espíritu Santo porque ellos todos tenían un plan de Jesús que lo había entrenado por 3 años a cada uno de ellos.
Y en ese entrenamiento les había dado palabra de ciencia, sanidad para hacer milagros y sabiduría para poder hacer que el reino de Dios a través del Evangelio de Jesús se diera a conocer en la tierra. Entonces, yo siempre lo he visto de esta manera. En Ezequiel 47 están las aguas profundas del Señor cuando uno está nadando en las aguas profundas de Él. Y me acuerdo yo que vi una película hace un tiempo atrás, mucho, 3, 4 años, que se llamaba El Inquebrantable, de un niño guatemalteco, de un muchacho guatemalteco que tuvo un accidente en una pista de esas naturales de hielo y él quedó en las aguas profundas, pero él tuvo un acercamiento de Dios divino que permitió que él pudiera evolucionar en esas aguas profundas del Señor y quedó completamente restablecido y no le quedó ninguna secuela del accidente que había tenido, de la falta de oxígeno que había tenido. Y en esa capítulo 47 de la palabra de Dios en Ezequiel, dice que Él va midiendo el agua en tus tobillos, va midiendo el agua en las rodillas, en la cintura, hasta que llegas a estar completamente en las profundidades de sus aguas. Eso es lo que es la llenura del Espíritu Santo para mí. Cuando ya tú tienes una conexión con el Señor de tal manera que puedes entender todo aquello que Él quiere que hagas y lo puedes hacer sin cuestionar nada en un momento determinado. Y esa llenura se va dando continuamente. Yo no diría que yo puedo decir la llenura, no, es que la llenura siempre vendrá en base a la realidad de cómo tú te mueves en los caminos del Señor. No trates de medir la llenura del Señor a través del Espíritu Santo buscando razonamiento para saber cuál es tu nivel de llenura del Espíritu Santo. Mantente feliz si recibes llenura del Espíritu Santo. No importa si es 1, nivel 2, nivel 3, nivel 4, nivel 5, Él te va a usar con la llenura que te dio en aquello que Él quiere que Débora realice. Y eso te va a hacer feliz, porque uno no debe tratar de ser curioso con las cosas que solo le pertenecen a Dios. Una de las cosas que a mí me ha ayudado es no ser curiosa más allá de lo que el Señor me revela. Porque nunca voy a saber realmente sus decisiones finales. Y eso te va a ayudar. Porque te va a dar más Espíritu Santo y menos mortificación. Si lo tienes a qué nivel, eso no es importante. Lo importante es que el Espíritu Santo está contigo. ¿Comprendiste? Sí. Amén. No sé si hay otra pregunta. A ver, chicas. Sí, buenas tardes. Señora Gloricel, yo tenía 2 preguntas. No sé si la primera está conectada con lo que usted le acaba de responder a Débora. Pienso que quizás por ahí está. Yo me pregunto como que, ¿cómo uno fortalece esa capacidad de poder discernir, ¿no? La dirección que Dios le da. No sé si es así mismo como usted le acaba de explicar a Débora, con el constante y uno va avanzando en ese proceso hasta que llega un momento en que ya le es fácil eso, porque hay momentos en que lo siento, pero hay momentos en que tengo la duda.
Entonces me quedo con esa pregunta, ¿no? Y la segunda pregunta que le haría es con respecto a cuando la batalla es una batalla como social, pero que me involucra a mí. Por ejemplo, la situación ahorita mismo que hay en Panamá. Yo personalmente eso me tiene un poco preocupada, todo lo que se está dando, y yo lo conecto mucho como con el pueblo de Israel, ¿no? Es lo que yo he llegado a meditar. O sea, Panamá ha empezado a tener tantas prácticas malas, las personas nos estamos comportando de mala manera, estamos teniendo caminos torcidos, y yo creo que ya el Señor, pienso, ¿no? Como el pueblo de Israel, ya la cosa se salió de camino, y vamos a tener que asumir esas consecuencias. Entonces, son situaciones que aunque uno esté tratando de hacer las cosas bien, pues tenemos personas que le están dando derecho legal, siento yo, me corrige si no es así, para que en Panamá se estén dando cosas que al Señor no le agradan. Entonces, si hacemos esa batalla, porque a la larga es una situación que nos va a afectar a todos, ¿cómo se hace esa batalla espiritual? ¿Cómo se hacen esas oraciones para que el Señor meta su mano poderosa y detenga y cerrar ese derecho legal que muchos otros le están dando? Esas serían mis dos preguntas. Hay muchas cosas, voy a contestarte una o la otra primero y después la segunda. Hay muchas cosas que están manejándose en lo que es el problema a nivel de Panamá como país. Primero, el panameño dejó su primer amor a Dios. Eso no existe ya. No existe respeto por las autoridades. Yo puedo tener la razón en alguna cosa o puedo pensar que se podría solucionar de otra manera las cosas que están sucediendo, pero cuando el hombre no tiene la sensibilidad de Dios en su vida personal, no trata bien ni un lado ni el otro las cosas que se tienen que resolver. Creo que aquí, desde la invasión, hay un problema en el cual no se liberaron muchas cargas que había en el panameño y fueron creciendo y no hay justicia para el panameño en este momento. Entonces, como no hay justicia, porque Dios no la quiere dar, porque el problema es ese. Dios ha cerrado el cielo para eso. ¿Por qué razón lo ha cerrado? Porque todos quieren ganar en base al detrimento de la otra persona. Y una de las cosas que yo he aprendido es que las autoridades las pone Dios. Yo di un ejemplo al principio del encuentro de hoy donde dije, Saúl fue rechazado por Dios después de su primera batalla, pero duró 42 años en el poder. Y persiguió 17 años a David. Entonces, dentro de la palabra de Dios en Crónicas, donde están, y los reyes también, podemos ver que hubieron reyes de Israel que duraron poco tiempo y otros que duraron más tiempo avasallando al pueblo, pero al final lo que faltaba era el clamor de un pueblo para que el Señor actuara como lo hizo con Josafat y el pueblo de Israel. Que él diera qué era lo que había que hacer para que viniera esa unidad, ese restablecimiento de relaciones donde un hermano que está en un partido y otro hermano que está en un partido no se maten, sino se amen por lo que son y respeten sus ideologías. Eso no existe en Panamá. Entonces, mientras que eso no se da, estamos peleando por un pueblo donde el pueblo no quiere saber nada de Dios, no quiere saber de Dios.
quiere respuestas a su manera, a su, con su espada. Y una de las cosas que tenemos que entender, que las tácticas en Jesús me dicen que no es con armas letales que se gana una batalla, es con las armas espirituales de Dios que se gana una batalla. Entonces, ¿qué hay que hacer primero? Que el ser humano, el panameño, regrese a su primer amor. ¿Y cuál es el primer amor? Dios, que haga un pacto con Dios. Me acuerdo yo que cuando la invasión, todo el mundo hacía vigilias, no solo los cristianos que están en las iglesias, porque no estamos hablando solo de los que ya están atrapados por el Señor. Estamos hablando de aquellos que no están atrapados por el Señor y tienen una situación difícil porque no tienen anarquía, no creen en las cosas que tienen que creer. Entonces, el Señor puede cambiar esa situación. Amán, el que trabajaba con el rey de Asiria, había hecho unas horcas para matar a Mardoqueo porque le traía ganas y las había hecho hasta en su casa, y al final el que quedó ahorcado fue él. Y eso es lo que uno tiene que salvar aquí en este país. Solo mi opinión no basta, es la opinión de todos los demás. Aquí se ha lastimado la integridad de las personas. Y para poder que Dios abra una puerta de bendición para un pueblo se necesita: suelta todo lo que te aqueja y yo voy a actuar a favor de ese pueblo. 42 años estuvo Saúl correteando al otro, y cada vez que lo veía lo quería matar. Cuando no lo veía estaba tranquilo, pero cuando lo vería lo quería matar. Todos somos hijos de Dios y todos merecemos respeto. Solo Dios tiene la última palabra. ¿Qué haría yo? Este pueblo tiene que hacer oración, ayuno en comunidad completa. Los buenos y los no buenos, los malos y no malos, porque yo no voy a decir quién es malo y quién no es malo. El Señor es el único que puede decir eso. Lo único que yo voy a hacer es, vamos a dejar nuestras diferencias y vamos a trabajar para que este pueblo vuelva a tener la calidad que tenía antes y no ser el país en este momento más destruido por el resto de los otros países. Eso no debe ser así, porque no nos amamos entonces, no respetamos lo que somos. Entonces, con respecto, es lo que yo te contestaría, con respecto a lo de el discernimiento. Ese don es un don especial que da el Señor a través del Espíritu Santo para provocar que yo pueda saber lo que es bueno y lo que es malo. A veces lo bueno que yo tengo no es lo bueno que Dios pueda tener. Entonces yo me tengo que basar en la palabra y como Dios lo dice. Ese es el don del discernimiento que te va a dar la capacidad de poder distinguir los espíritus, si son buenos o malos, para poder lograr trabajar en aquello que Dios te quiere poner a trabajar. Entonces, en ese espíritu uno tiene que pedírselo al Señor Jesús a través del Espíritu Santo para que te dé la capacidad en tu conocimiento de poder distinguir entre lo bueno y lo malo.
Entonces, ¿por qué se confunde a veces la voz del Espíritu Santo con la voz que no es del Espíritu Santo? Porque en la medida en que tú vas avanzando en el Señor, hay tropiezos que vienen para provocar que tú no puedas avanzar hacia la victoria en el Señor Jesucristo. Entonces, cuando tú percibes que hay una voz que no te da seguridad de que es Él o no, tú le dices al Señor, permite, Señor Jesús, que si hay una voz contraria a ti, que busca confundirme, que busca evitar que yo pueda mantenerme y me pueda sostener con la guía de tu voz, anúlala, congélala, paralízala y vas a ver cómo enseguida vas a escuchar solo la voz de Dios, como le pasó a Samuel cuando le dijo Eli, escúchalo. Busca ese pasaje donde Samuel escucha 3 veces la voz de Dios y el mensaje que le da el sacerdote Elí. Y eso te va a ayudar para poder distinguir entre una cosa y otra, y eso te va a hacer que crezca el discernimiento de espíritu para ti en el nombre de Jesús. Eso es lo que te daría yo como un consejo. No sé si hay alguna otra pregunta. ¿Quedaste satisfecha con las respuestas, Cadia? Sí, señora Gloricel, gracias. Ok. Bueno, Gloricel, no sé, usted me dirá. Léete las citas bíblicas, Sí, eso. todas, y Ok, después dices el tema del martes y ok, después hago la oración. cómo no, enseguida. Ok, les voy a leer las citas bíblicas dadas por Gloricel para este tema. Colosenses 2, 14 y 15. Jeremías 2, 19. Efesios 6, 11 al 13. Romanos 8, 6 al 9. Segunda de Corintios 4, 4. Primera Juan 5, 4 y 5. Santiago 4, 7 y 8. Zacarías 4, 6. Romanos 7, 21, 23. Deuteronomio 24. Segunda de Crónicas 20, 15. Salmo 108, versículo 13. El libro de Esther 8, 1 al 17. Salmo 118, 16 y 17. Adicional a eso, Gloricel mencionó, ya les digo, ella mencionó Proverbios 26, 2, también Hechos 16, leérselo. Tenemos Lucas 4, 18 al 20, Isaías 61, del 1 al 3, y dentro de las citas que mencionó de uno de los casos que ella nos dio por testimonio, dio 4, de los cuales 3 ya se los dije, y también dio 119, versículo 164. Y listo, esto es lo que tenemos en citas El salmo bíblicas. es Salmo 119, ¿verdad? Pusiste. Sí, versículo Ok, 164 es el de las 7 veces. así es. Sí, eso. Y bueno, les voy a... bueno, a mí en el conversatorio me habló de Ezequiel 47. No sé si también le dan Sí, una, ese sería bueno que lo leyeran por sí, la llenura del Espíritu Santo. exacto. Y bueno, les voy a dar el tema de nuestro próximo encuentro. Lo tenemos, nos lo va a dar Celedonio Urrutia Jiménez, y el tema es Soy vencedor en Jesús. Amén. ¿Alguien que quiera una oración en específico? Además de la petición Por el de país. Cadia sobre el Ajá. pacto. Ajá. Bueno, yo diría el país también. Señora Gloricel, por las niñas y niños que
estamos con esa alerta Amber activada a cada rato. O sea, acaban de mandar uno de un añito desaparecido y eso también Hay, me genera y mucha ahora que preocupación. mencionas también acá en Brisas de Raiján, precisamente, el caso de una niña de 16 años que todavía no sé si fue suicidio por parte o fue que se lo hicieron porque la encontraron en otra calle donde ella no vivía colgada, de 16 años, por acá, imagínense. Así que bueno, Dice, sería así, la niñez con la adolescencia. cuando hay anarquía, se mueven los espíritus de forma violenta y actúan algunos espíritus más fuertes que otros, sobre todo el de suicidio en jóvenes. Y por los videos y esos juegos que hacen en las Sí. redes que están acabando con muchas cosas que antes no se veían. Entonces vamos, pues, Padre, en el nombre de Jesús, te doy gracias por la oportunidad de servirte en este día. En este momento te quiero presentar, Señor, la situación de la República de Panamá. Sé que en este momento los cielos no se han abierto para darle respuesta a todos aquellos que tenemos preocupación por este país. Señor, te pido en el nombre de Jesús que provoques creatividad en aquellos puestos de trabajo a nivel gubernamental que puedan hacer la diferencia para provocar esa unidad que se necesita como país. Permite, Señor, que se respete la posición de cada persona, que no se lastime con la boca lo que una persona refleja y la otra no. La justicia viene de ti, Señor, y tú derramas justicia en base a nuestras realidades y nuestro desenvolvimiento. Permite que cada hogar de este país regrese al primer amor que eres tú, Señor. Y sobre todo, si hay derechos legales en algunos hogares para provocar que la luz tuya no entre, permite que se derrumben esas situaciones contrarias y pueda existir una reconciliación de país, que es lo que tanto necesitamos en este momento. Te pedimos también, Señor, por los niños pequeños de cierta edad, de pequeños, porque es de 1 año, de 6 años, de 7 años, diferentes edades. Te pido, Señor, que pongas en las fronteras ángeles tuyos que provoquen que ninguna criatura más salga de este país como trata de niños. Protege nuestra juventud de cualquier suicidio que estén en la mente de los jóvenes por la falta de aspiraciones, por las necesidades de sus propios hogares. Y sobre todo, Señor, no permitas que el mal se aproveche del desorden social que hay en este momento en este país. Trae a cordura mente pensantes que podamos trabajar por el bien común y libertar a aquellos que no tienen la capacidad de hacerlo solos. Señor, te damos gracias
por lo que permites en nuestras vidas. Y te damos gracias por Israel. Protégelo, cuídalo, porque es tu pueblo. Permite que pueda evolucionar con poder y autoridad sobre aquellos que lo quieren avasallar. Y te pido también, Señor, en el nombre de Jesús, que abras caminos de bendición para cada uno de los hogares que hemos estado hoy representados en este grupo y de aquellos también que no pudieron participar por X o Y razón, Señor. Abre camino para que todos los cristianos comprometidos de este país puedan ser luz para aquellos que necesitan encontrar el camino del retorno a ti. Todo te lo pedimos en el nombre de Jesús. Amén. Que Dios las bendiga, Amén. que Dios los bendiga. Amén. Y nos vemos entonces el martes, si Dios quiere. Y ya saben, positivismo. O sea, yo creo que nosotros podemos hacer